nuestra asignatura, ya iniciamos una nueva asignatura que se llama Precursores de la Educación. ¿Mm? En esta asignatura, perdón, en esta asignatura vamos a hablar de lleno en cuanto a los modelos pedagógicos y cada uno de los precursores. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que nos encontramos en el segundo trimestre. Voy a agrandar un poquito esto. Uy, no mucho. En el segundo trimestre, ¿sí? Del técnico en atención integral a la primera infancia. Ya estamos como a puertas de finalizar prácticamente este segundo trimestre. Me gustaría que me comentaran cómo van con el proceso de práctica, teniendo en cuenta que, bueno, pues obviamente ahorita están nuevamente en la fundación. Entonces sí, me gustaría como saber cómo les ha ido retomando en la fundación, con la profe Mayra. ¿Están de lleno con la profe Mayra? ¿Están con la profe Laura? Cuéntenme un poquitico, por favor. Profe, bueno, pues a mí, ¿te acuerdas que te había comentado que me habían asignado segundo? Sí, sí me acuerdo. Eso, entonces, pues yo seguí dictándoles, digamos, a ellos y eso, pues hasta el momento no me han, digamos, puesto a mí a planear, porque pues se supone que ellas son las que deben planear, entonces pues no me han puesto a mí, sino pues ellas me dan los temas y eso, ya como las guías y eso para yo poder dictar la clase y eso, y ya, y pues digamos que me toca más que todo con la profe Dali, que es Ok, la que eso, digamos, de segundo y ya, pues, pero bien, pues bien. ok, listo, súper. Gracias, Karen. Y Eh, pues, dime, Dayana, sí. amigo, pues ha sido con más con la, bueno, con la profesora Pilar, ayudando a Liam a que escriba rápido, que esté pendiente, que esté pendiente de lo de la profesora y, o sea, me turno entre la profesora Pilar y la profe May, pero esta semana he estado más con Pilar. Ok, pero bueno, digamos que en estos últimos días, pero recién iniciaste, igual alcanzaste a estar con la profe Mayra o de lleno estás con primaria nada más. No, también estoy con la profesora Mayra, ella me ha puesto con los de prejardín, y me ha dicho que les dejara como actividades en los cuadernos de, no, que les coloques a hacer algo como que sigan la línea o, pero también me ha dejado con la profesora Mayra y ella me ha colocado con los de prejardín. Ok, listo, súper. No, si quería como, listo, antes les pregunto, bueno, Alex, bueno, es que Alex sí está con todos los grupos, ¿no? Por lo que está con danza, música y educación física, Yo estoy ¿cierto? estoy con el tema de danza. En el momento estoy con el tema de las danzas, montando las coreografías de todos los grados para lo del Día de la Familia. Y pues que tampoco pues, no es nada fácil hacer los montajes. Sí, Pero, claro. gracias a Dios ya todo ha salido muy bien. He tenido muy buena interacción ahí con los niños, con los de bachillerato. Entonces, qué bueno que ellos aprendan a bailar y aprendan a conocer de algunos ritmos y todo eso, pues. Y pues contento con esa parte de las danzas. Me alegra muchísimo. Súper. Sí, pues. Listo. Bueno, y les pregunto, ¿les han pedido algún otro tipo de material o algo por el estilo o no? O sea, cosas manuales, excepto la profe Laura, ¿no? La profe Laura pues sí les debe pedir cosas, pero no sé, de pronto la profe Mayra, la profe Idali les ha pedido cosas extras. Profe, nos toca después de las vacaciones de junio ¿Mm? llevar ese dado sensorial, creo que se llama así. Sí, dado sensorial. Nos toca llevar eso después de las vacaciones de junio. Ok, ese se los pidió la profe Mayra. Sí, señora. Ok, ¿le comentaron a la profe Laura? No, no, señora, es que casi no nos hemos visto con ella, incluso hasta hoy nos vimos con ella. ¿Qué fue? Oh, Fue un ratico. ok, bueno, igual pues les recomiendo, ¿no? O sea, como mencionarle, profe, mire, la profe Mayra nos pidió esto, ya, no como son de queja ni nada por el estilo, sino pues conocimiento general, ¿listo? Ya, porque pues digamos que antes se había dado la indicación que la profe Mayra pues a ustedes no les iba a pedir nada, únicamente la profe Laura en cuanto a tema de materiales, ¿vale?
Entonces, pues es más como para manejar una misma línea de comunicación. Bueno, Listo, sí, señora. vale. Listo. Y lo otro fue Entonces, lo de las planillas, profe, que toca llenar aquí las planillas, que las horas y todo eso. eso de hecho es responsabilidad de ustedes cuando ustedes se arrancaron. Ah, bueno, creo que en ese momento Alex todavía no estaba, pero recién ustedes iniciaron proceso de práctica, yo les hice el consejo, les di la recomendación de que tuvieran planillas desde el inicio, porque eso hace parte de un proceso directamente, digamos, como de responsabilidad del estudiante y el deber del estudiante, ¿sí? Llevar ese control de planillas. Porque, por ejemplo, yo no es lo mismo yo decir voy 5 días a la semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, ¿cierto? A decir que voy a ir 3 días a la semana de 8 a 12, 12, 12 y media, a veces una, ¿sí? Y yo les recomiendo que hagan firmar eso rápido, antes de que finalice, mejor dicho, antes de que finalice este mitad de año, creo que los chicos deben, me imagino, salir entre 18 y 19 de junio, entonces antes de que finalicen este primer semestre del año, ustedes ya tengan sus planillas al día hasta la fecha en la que las niñas y los niños estén ahí en el jardín, ¿listo? O ustedes en general estén ahí en la fundación, ¿vale? Sí, señora, pues mira que incluso la profe, hoy hablé de eso con la profe porque, digamos, yo ya tengo mis planillas al día, o sea, voy Ajá. marcando el día que voy, ¿sí? Súper, sí. Y entonces le pregunté a la profe, porque es que yo te acuerdas que yo hice unos días con la profe Mayra, entonces yo le pregunté a la profe Laura Ujú. si quién firmaba pues las horas que yo he hecho como tal, que son la mayoría, que es con primaria, porque pues yo normalmente lo hacía era con la profe Pilar. Entonces, ahorita pues que con segundo, pero al principio y la mayoría la he hecho es con primaria. Entonces le pregunté que quién me firmaba eso y dijo, pues primero me dijo que ella las firmaba, pero entonces ya después me dijo, tú estás llenando lo que estás haciendo con segundo y yo le dije, claro que sí, profe, acá está. Entonces me dijo, entonces, Idali es la que bueno, la que debe firmar las planillas porque ella es la que está a cargo de primaria. Entonces, que la que nos debe firmar las planillas que sean apoyo a primaria es la profe Idali y las que sea con, pues, jardín y eso, que es con Kinder Kids, pues la profe Maya. Ok, o sea, cuando hagan prácticas directamente con la profe, digamos, con preescolar, sería con la profe Mayra. Y cuando son prácticas con primaria, entonces con la profe Idalí, ¿correcto? Sí, señora, mi profe. Ok. Así ¿Tienen, ya voy. ¿tienen claridad de cuánto es las horas de práctica? Son 360 y pues digamos, yo hasta el momento llevo, con las que he hecho pues desde la semana pasada, llevo Ajá. 192, 162 92. a 92. Sí, Perfecto. señora. Ok. Y son pues 300, 300, según lo que dijo la profe. 360, ¿cierto? Mira, Ah, listo. Listo, vale. Entonces, bueno, entonces en ese orden de ideas, listo. Bueno, me alegra igual que les esté yendo súper bien con el proceso de práctica. Mm, de igual manera, ustedes saben que cualquier cosa me cuentan, que intento mediar dentro de lo posible, ser mediadora y buscar soluciones. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Tun, tun, tun. Ok, listo. Entonces, como les decía, iniciamos asignatura de precursores de la educación. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer los precursores de la educación? Y no solamente vamos de hablar sobre la educación inicial, perdón, la educación, sí, inicial, sino también la educación primaria. ¿Listo? ¿Y por qué lo hablamos? Pues porque ustedes están haciendo un proceso de práctica no solamente con preescolar, sino también con primaria, ¿sí? En el caso de Alex, pues también está haciendo un proceso de educación con bachillerato. Y digamos que esto va muy de la mano, los modelos pedagógicos y los diferentes precursores y pensamientos van muy de la mano con los procesos de educación que se realicen independientemente de las edades. ¿Listo? Entonces, mm, bueno, entonces, el conocer de los precursores de la educación nos va a permitir, digamos que, identificar esos diferentes orígenes de los modelos pedagógicos y desde la historia, la evolución y la actualidad. ¿M?
Las figuras como lo que es Montessori, Piaget, Froebel, ellos fueron unos de los precursores que sentaron esas diferentes bases para que se generara una enseñanza centralizada en los estudiantes, ¿no? El aprendizaje activo y el respeto por el desarrollo natural de las niñas y los niños o de la infancia en general. Entonces, reconocer o estudiar, investigar sobre ese legado nos permite evitar, pues, reinventar la rueda, ¿cierto? Es decir, cometer esos errores que se cometieron en el pasado, poder ser más asertivos, ¿m? A la hora de planear una clase, a la hora de tratar a las niñas y los niños, a la hora de crear la clase y también ese control de grupo, ¿cierto? Que no sea algo dominante, sino que sea algo mucho más ameno, basado en la confianza, pero generando límites dentro del aula de clase o el espacio de educación que tengamos. La adaptación a las metodologías, entonces el comprender por qué el juego es fundamental para, por ejemplo, Federico Froebel y por qué también es importante fomentar la autonomía, como lo menciona María Montessori, ¿cierto? Para que asimismo la niña o el niño, o vamos a hablar de estudiantes en general, em, puedan identificarse y reconocerse también a sí mismos. ¿M? De esta manera, pues también personalizamos la enseñanza, porque cada docente lo hace de una forma completamente diferente, em, pero también siempre debemos estar basados en algo que es el respeto. ¿M? Algo muy importante y es reconocer desde una visión crítica, porque el poder reconocer desde una visión crítica nos permite transformar la educación tradicional desde desde el tema de tener que sí o sí recordar, memorizar las cosas y transformarlo a experiencias significativas y que sean útiles para los estudiantes, ¿cierto? Porque hacen parte de una sociedad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora, nuestros modelos pedagógicos, como les mencioné anteriormente, vienen desde modelos históricos. En este caso, o el día de hoy, vamos a hablar del modelo tradicional únicamente. ¿M? Ya el miércoles vamos a hablar de los modelos actuales. Entonces, el modelo histórico únicamente el tradicional. En los modelos actuales está el cognitivista y el constructivista, ¿vale? Y ya en los modelos evolutivos está el romántico, está el social, está la escuela activa y bueno, más adelante entonces los vamos a ver uno a uno. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el modelo tradicional. Entonces, es es el más antiguo y es uno de los que más se ha extendido en la historia. Que aún hoy en día todavía se manejan ciertas prácticas del modelo tradicional. ¿M? Entonces, en el modelo tradicional se identifica al docente como ese absoluto transmisor de información, ¿sí? Y el estudiante únicamente receptivo pasivo que memoriza. También está muy centrado en la disciplina en el aula de clase, en la repetición, en esa evaluación estandarizada, ¿sí? Te expliqué un tema, tengo que evaluarte sí o sí y según lo que yo te evalúe es porque eso lo sabes, ¿sí? Más no se da la oportunidad de brindar diferentes herramientas de evaluación, como digamos que en algún momento lo hemos hablado, ¿no? Entonces, la evaluación estandarizada es una única forma de evaluar y para de contar. Ahora, ¿cuáles son los precursores del modelo tradicional universal? Está Juan Amos Comenio, San Ignacio de Loyola, Joan Pestalozzi y Joan Herbart, ¿vale? Entonces, démonos cuenta nomás desde más o menos los inicios aproximadamente de del modelo tradicional, que en algún momento cuando vimos esa primera asignatura de la historia de la pedagogía, nosotros habíamos hablado de ese tema, ¿cierto? ¿Recuerdan más o menos de qué siglo es el modelo tradicional? ¿Quién se acuerda? ¿De qué siglo es? Sí, ¿de qué siglo es? 19, ¿no? Sí, 18, 19. Ujú. 18, 19, sí.
Listo, entonces, muy bien, Alex. Entonces, Juan Amos Comenio, que nació en 1592 y falleció en 1670, él estableció los fundamentos del origen y la estandarización. Entonces, él priorizó el uso de los sentidos, sí, de los sentidos, antes que la memorización verbal. Entonces, digamos que él hacía cierta transformación en cuanto a ese modelo, pero igual eh, mantenía como ese tema de que la enseñanza también debía ser por grados y masiva. Sí generó una transformación bastante amplia en cuanto a la educación, porque antes la educación era como todos tienen que aprender todo y para de contar, ¿cierto? Ya Juan Amos Comenio dijo, no, vamos a enseñarlo por grados y que sea una explicación masiva, ¿sí? Entonces el método natural, lo que él decía era, vamos a iniciar de lo más fácil a lo más difícil y de lo más general a lo más particular. Entonces por eso cuando nosotros estamos en por ejemplo, hablemos de primera infancia. Entonces, si la niña o el niño hace una clasificación por colores, entonces vamos aquí a reunir lo rojo, aquí lo azul, acá lo amarillo. Ahí ya está creando conjuntos, ¿cierto? Pero nosotros en primera infancia le llamamos clasificación de colores. Ya cuando entra en la transición primero, entonces ya, sí, vamos a crear los conjuntos. Este conjunto se va a llamar, no sé, el conjunto de los perros, o perdón, el conjunto de los colores. Y ya cuando van avanzando, entonces ya el conjunto ya no se llama el conjunto de los colores, sino que se llama el conjunto F, M, P, R, y entonces ya empiezan con esas diferentes acciones que se realizan con los conjuntos, ¿sí? Entonces, por eso decimos de lo más fácil a lo más difícil y de lo más general a lo más particular. ¿Mm? Mm, digamos que cuando Juan Amos Comenio mencionaba que él priorizó el uso de los sentidos antes que la memorización verbal era porque él digamos que se hablaba de, primero debes escuchar, observar, ¿cierto? Antes de repetirlo. ¿Listo? Él también, digamos, bueno, su enfoque también fue adaptado a nivel global y propuso la pansofía, que significa la educación universal para todos. Es decir, todos debían estudiar, todos debían aprender de exactamente lo mismo. Recordemos que en una época em, era únicamente de cierta clase los que podían estudiar y aprender, ¿cierto? Y habían muy pocas niñas en la escuela. Y era porque, mejor dicho, eran de clases de familias bien nombradas o económicamente, pues, ¿cierto? Digamos que ese es el tema del estrato social y demás. Allí era muy fuerte o en esa época No, pues, era mucho más reflejada. había escuelas que los dividían también, ¿cierto? Que digamos niños y niñas en colegios. Digamos que sí pasó, pero más o menos aquí en la época de Juan Amos Comenio. Entonces ya habían las escuelas masculinas y las escuelas femeninas. O sea, digamos que era, Sí. sí, colegios masculinos, colegios femeninos. Eso fue hasta cierta época que se vio. Aún en Juan Amos Comenio se veía ese separar géneros para evitar muchas cosas que se hablaban en cuanto a la religión. Juan Amos Comenio también concibió la escuela como un espacio alegre y sin violencia donde los estudiantes aprendieran por interés propio, más no por temor. Es decir, no tenían por qué tenerle temor al docente, ¿sí? Pues una niña o un niño, estudiante, independientemente de su edad, pues si aprende con temor, pues en realidad no va a aprender nada, ¿cierto? Sino que al contrario no va a querer estudiar, no le va a gustar, no va a querer asistir. Entonces, por eso, aunque se deben generar límites, los límites también deben ser basados desde el respeto, ¿sí? No gritar, no tratar feo, no palabras que ofendan o que hagan sentir menos a la otra persona, ¿m? Y que al contrario, el entorno educativo sea un espacio alegre y sin violencia ni entre estudiantes ni entre el docente hacia los estudiantes, ¿sí? Desde a las Respeto. frases, exacto, el respeto, frases que los hagan sentir como usted no es capaz de tal cosa, usted no tiene la capacidad de comprender lo que le estoy diciendo. Ese tipo de frases en realidad lastiman bastante al ser humano que tenemos enfrente de nosotros. ¿Listo? Hasta acá en cuanto a Juan Amos Comenio. Bueno, acá yo les tenía un aporte. Entonces, bueno, acá digamos que hacía como la aclaración el término estandarización y es la educación
Y la estandarización en la educación es el proceso de establecer criterios, metas de aprendizaje y evaluaciones comunes para todos los estudiantes dentro de un sistema educativo, que era lo que les mencionaba ahorita, como esa evaluación única para todos y ya para de contar, ¿no? Como que no haya esa posibilidad de pensar en algo diferente. Él también hablaba sobre el proceso de sistematización dentro de la escuela o dentro de las instituciones, dividiendo el sistema educativo en 4 etapas según el desarrollo de las niñas y de los niños. Entonces, escuela materna de 0 a 6 años, escuela vernácula o elemental de los 6 a los 12 años y la escuela latina o gimnasio de los 12 a los 18 años y la escuela, o, perdón, o como tal ya la academia de los 18 a los 24 años. ¿Por qué mencionan de pronto esas edades? Porque de pronto ustedes se han dado cuenta que, un ejemplo, Estados Unidos, entonces allá no tienen como nosotros lo hablamos, que el bachillerato, sino tienen otro término que ahorita se me va, pero ellos estudian más, digamos, como Secundaria. eso, la secundaria, ¿cierto? que, que ellos ya tienen 20 y pico y todavía están estudiando, que uno dice, ¿y por qué estudian todavía? Pero en realidad es que están haciendo como un proceso de una línea, un camino, en realidad de lo que quieren, de la profesión que quieren desarrollar más adelante. Como una preparatoria, pues. Exacto. Ujú. Nosotros todavía no lo tenemos, aunque se supone que deberían implementar ya en los colegios, tanto públicos como privados, el grado 12 y no como el ver otra vez física, química y demás, sino que ya en línea a lo que los estudiantes quieren realizar, pues todavía falta un poco, una brecha un poco un tanto larga para que Profe, podamos llegar a eso. En Ibagué, en la escuela de música Amina Melendro, estudian hasta 13. Sí, ya lo tienen allá, imagínate. Y mi- Sí, yo creo que es el único colegio en Ibagué que maneja hasta 13, por lo que ellos, o sea, terminan de estudiar y siguen estudiando, enfocándose en algo que ellos, y salen ya como con un técnico, una Exacto. vaina ahí. Ujú. Pues se supone que hoy en día todavía, o sea, hoy en día la mayoría de los colegios lo tienen como una exigencia de que 10.º y 11 tienen que hacer un técnico. O sea, entre 10.º y 11 hacen el trabajo social y hacen también el técnico, ¿sí? Lastimosamente no en todos los colegios lo exigen. Eso es, en realidad es triste porque, por ejemplo, no hay colegios que no generan convenios con el SENA, ¿sí? Que el SENA es una entidad gratuita. Entonces, al no generar ese tipo de convenios, pues obviamente los estudiantes dicen como que, pues, ¿yo para qué estudio? ¿Sí? Y los papás le pueden decir, pero si el colegio no lo exige en medio de todo su proceso académico, pues el estudiante simplemente se va a relajar y va a decir, ay, no, ¿para qué? Ya estoy estudiando acá en el colegio y ponerme a estudiar otra cosa más. No, qué pereza. ¿M? Eh, y lo digo porque personas cercanas a mí les pasa eso. ¿M? Entonces, si no hay como esa construcción social desde el colegio en el que se encamine al estudiante a pensar en su futuro, ¿sí? No a pensar en o vivir en el futuro, sino que a planear su futuro, que es completamente diferente. Es decir, bueno, nuestro proyecto de este año, nuestra meta de este año es que todos tenemos que pasar, ¿sí? En colegios públicos por lo general no pasa eso. Simplemente, perdió, bueno, pudieron perder 5 o 6 estudiantes, ya perdieron. Pues nada, les toca repetir. Entonces, ese tipo de, de situaciones que ellos tengan que repetir y demás también puede generar una deserción en ciertas edades, sobre todo en bachillerato, en los que dicen, pues ya perdí 2 veces, 3 veces noveno, pues para qué sigo estudiando, más bien me voy a poner a trabajar y paré de contar. Entonces fue una persona, un estudiante que no continuó su proceso, entonces no pensó en su proyección a futuro. ¿Mm? Incluso en ese tiempo que yo estudié, profe, que yo me gradué en el 2008, Ujú. no había esa posibilidad de seguir estudiando con alguna entidad como el SENA, ni nada, o sea, como Exacto. que terminaba de no estudiar y ya, y decía uno, bueno, ¿qué hago ahora? Ujú. Entonces, yo creo que por eso fui músico, porque, porque fue como la opción en ese momento de aprender en un pueblo algo adicional y pues por eso me fui por el medio de las danzas, del deporte, del básquetbol, porque era como el único refugio que yo tenía en ese momento en el pueblo y como que no habían los recursos suficientes como para viajar hasta la ciudad y estudiar un técnico, un tecnólogo, una carrera.
Entonces, Ujú. por eso, y hasta, y mucha gente a la fecha nunca hizo nada, nunca se impulsó se quedaron ahí en el pueblo y se quedaron ahí porque no había esa oportunidad. Entonces, pues gracias a Dios, aquí estamos. Eh, Pero sí, Alex, tienes razón. Pues digamos que, y aparte de no tener los recursos, tampoco tener alguien que le diga, venga, encamínese por este lado, intente. Aparte que, bueno, también en el año en que tú mencionas, pues no había tantas facilidades en el estudio. Hoy en día hay muchas facilidades. ¿M? No solo está el SENA, también está la posibilidad de ingresar a universidades públicas, donde acá en Colombia las universidades públicas tienen mucho más nombre que universidades privadas. ¿Sí? O sea, una persona que salga a la nacional tiene muchas más, o sea, tiene más puertas abiertas que una universidad privada. Obviamente, pues, excepto la Javeriana, que son de gente caché, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Mucha pero plata, sí. Tal cual, mucha plata. Entonces, digamos que es como aprovechar esos beneficios y obviamente nosotros, como sociedad actual, pues pensar también en los futuros de esas niñas y niños que vienen eh, y que van a poder aprovechar eso en un futuro, ¿sí? Entonces, como también pensar en las niñas y los niños dentro del aula, pero también en el futuro, pues tomando diferentes decisiones. ¿Listo? Bueno, continuamos con San Ignacio de Loyola. Él nació en 1491, falleció en 1556. Él estableció la rigurosa pedagogía eclesiástica. Entonces, él iba más hacia el tema de todo el tema cristocéntrico, ¿no? El paradigma pedagógico ignaciano. Entonces él lo hablaba PPI, ¿no? Paradigma Pedagógico Ignaciano, en 5 pasos, que está el contexto, entonces conocer la realidad social, cultural, las diferentes experiencias previas de las niñas y de los niños o en general de los alumnos. También reconocer la experiencia es promover ese contacto directo con el conocimiento involucrando la mente y el corazón, ¿sí? Es decir, reconociendo a ese ser humano, ese contacto, el cómo él se relaciona con su entorno, no solamente de pronto desde el lenguaje, sino también de cómo llega a razonar, pensar y demás, y actuar en las diferentes circunstancias. En relación a la reflexión, el analizar, ¿cierto? El analizar y profundizar en el significado del aprendido para sí mismo, de desarrollar una conciencia crítica, que también lo hablamos ahorita. Entonces, es bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿con qué fin? ¿Con cuál es mi objetivo? ¿Por qué lo voy a realizar? Y esto también nos va a ayudar en otros aspectos, como por ejemplo cuando estamos con ira o, o muy tristes, ¿cierto? Entonces, bueno, esto, ¿por qué estoy así? Entonces empezamos a generar esa autoconciencia de también, perdón, esa autocrítica de, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y reflexionar frente a las diferentes acciones. Aquí ya especificamos el tema de la acción y es comprometer el conocimiento que adquirimos, ¿cierto? Transformarlo y mejorarlo hacia la sociedad, ¿sí? O sea, digamos que nuestro objetivo, digamos que en este caso, en cuanto al precursor San Ignacio de Loyola, entonces él hablaba sobre el cómo nosotros adquirimos esos diferentes conocimientos, digamos que transformamos también esos conocimientos adquiridos, ¿cierto? Y los mejoramos, pero en pro a la sociedad, más no únicamente pensando desde el egocentrismo del yo, el yo y el yo, sino también, bueno, claro, me sirve a mí, pero cómo también ayudo a alguien más con esto aprendido. En relación al proceso de evaluación, él revisaba el crecimiento integral y formativo, no solamente la calificación en cuanto a conocimientos, sino también el revisar ese crecimiento integral, ¿vale? Él también hablaba sobre que su principal enfoque era el control, la disciplina dentro del aula. Entonces, recordemos que en esta época colonial, ¿cierto? Sobre todo en el territorio colombiano, pues era algo que no se le podía hablar mal a los adultos, no se podía, mucho no se podía decir mu porque ya tenga, ¿cierto? Entonces, digamos que esto se hablaba también en las aulas. El estudiante no podía hablar, no se podía expresar, porque sencillamente
podría llegar a ser castigada, ¿sí? Entonces, San Ignacio de Loyola propone también un aprendizaje activo, progresivo y vivencial, buscando también formar personas íntegras orientadas al servicio, al pensamiento crítico y la transformación social, pero también dentro del aula se hablaba mucho de la disciplina escolar y ay, se me fue la paloma. Y bueno, se me fue la palabra. Iba a decir otra cosa, pero se me fue la palabra. Entonces, también San Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas. Entonces, su pedagogía, como les mencionaba ahorita, era 100% eclesiástica. Fue vital esta pedagogía para establecer el sistema de internados, esa disciplina estricta y colonial, ¿sí? Entonces, digamos que a raíz de esta pedagogía fue que se empezó a hablar sobre el tema de los internados. Entonces, para él, la autoridad incuestionable del maestro y el fuerte control moral que caracterizó a la educación. Entonces, aquí era, o sea, el docente tenía que ser el Grinch, el ogro, el malo del paseo. ¿Listo? Ahora, Johann Heinrich Pestalozzi nació en 1746, falleció en 1827. Uno de los mayores logros de Johann fue sistematizar la pedagogía como una disciplina académica autónoma y estructurada. Entonces, él revolucionó la aplicación didáctica, ¿sí? Él hablaba sobre procesos, por ejemplo, la claridad, presentar el objeto o concepto de manera clara y directa. Es decir, dentro del aula de clase se habla de un tema en particular, pero se habla el concepto desde una forma clara y directa hacia las niñas y los niños, independientemente del tema. Entonces, si vamos a hablar de guerra, pues obviamente vamos a ser claros con esos términos de por qué se dio la guerra o de qué pasa en una guerra, ¿sí? Y con los niños y las niñas es muy importante hablar de la actualidad, de lo que están viviendo otros países, digamos que lo que se ha visto en estos últimos tiempos, esa guerra tan a la vez tan absurda de lo que suscita y cuántas familias no han fallecido, cuántas niñas y niños no han muerto también por hambre. Entonces son muchas cosas que en medio de todo no es la guerra del pueblo, es la guerra de los que mandan, ¿sí? De los que lideran esos países, pero que al fin y al cabo los más afectados son el pueblo. Entonces, eso es importante hablarlo en clase, ¿sí? Hablarles a los chicos como lo que está pasando y con las palabras claras como son. Em, Invitarlos a hacer un proceso de asociación, perdón. Entonces, es relacionar el nuevo concepto con lo que el estudiante ya ha aprendido. ¿Esto cómo lo realizamos? Con preguntas previas. No sé, vamos a hablar de la polinización. Entonces, ¿ustedes saben qué es la polinización? Puede que hayan estudiantes que digan, sí, mi mamá o mi papá me explicaron que la polinización es esto y esto. Ah, bueno, listo, chévere que tenga el tema claro, ¿cierto? Muchos de pronto queden con dudas y entonces empieza a hablar el uno, empieza a hablar el otro. Eso es el tema de la asociación, porque ustedes les van a explicar algo de un tema, pero también podemos reconocer cuáles son esos aprendizajes previos de lo que vamos a hablar. Eh, Algo muy importante también de lo que hablaba Joanny era que digamos que a raíz de esas leyes, ¿sí? Que ya tenemos estructuradas en nuestro país en este caso, también clasificamos esos diferentes conocimientos con el fin de que se lleven a cabo dentro del aula. ¿Mm? ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos, ejemplo, la ley que habla sobre el tema de la discapacidad. ¿Cuál es la ley, chicos, chicas? La ley de la discapacidad, Sí, la ley eh, 114, no. ¿Cómo es que se no, por la ahí va. ley? ¿No era algo con Y es que 16, profe? ¿La cual, Karen? ¿No era algo con 16? No, 0714, 0714, algo así.
17, No, 14. no, 14-21, Ay, pero es Ay, 14, sí, 21. esa. Pucha. Estaba cerquita, profe, estaba cerquita. Ay, Sí, sí la tenía en la lengua, pero no me acordaba el número bien cómo era. entonces digamos que aquí, en cuanto al sistema, nos dice, bueno, usted tiene la ley, ¿cierto? Entonces en este caso, la ley 1421 que nos habla sobre el proceso de discapacidad, ¿sí? Pero nosotros buscamos esas diferentes estrategias para que dentro del aula, entonces, generemos una, digamos, implementemos la ley, ¿sí? Como nuevo conocimiento, no solamente para nosotros, sino también para las niñas y los niños, pero también como llevamos la ley a la acción, ¿sí? Porque lo escrito está muy bonito, pero cómo llevamos eso escrito a la acción real, en que no se genere como un, espere, porque es que fulanito, es que este tema para fulanito está como difícil. Bueno, sí, claro, puede estar difícil, pero si tiene la capacidad para aprenderlo, pues hay que dedicarle ese tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que es como reunir esas diferentes acciones. En cuanto al método, aplicar lo aprendido también mediante eh, esos ejercicios teóricos, pero también llevarlo a la práctica. En algún momento nosotros hablábamos sobre el tema de una planta, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no hacer o sea, que el proceso de la planta se lleve a cabo dentro del aula de clase, que no tenga que hacerse en la casa porque en algún momento se va a morir, sino que en realidad se genere un hábito de cuidado por la naturaleza dentro del aula de clase? Listo, vamos a Y hacer, que ellos mismos experimenten hacerla también. exacto, y que ellos vean Porque cómo en en realidad la está casa lo hacen los creciendo, papás. tal cual, y que ellos vean en realidad cómo lo están así, cómo está creciendo. Por ejemplo, miren que les comento así rápidamente, porque siempre me salgo, pero mis hijas que me trajeron una matica de hierbabuena, porque a mí me gusta la hierbabuena y acá en el conjunto se da en un lugar en específico, nadie la cuida, simplemente crece la hierbabuena, ni idea por qué, pero crece. Y mis hijas me trajeron una ramita. Cuando me di cuenta era una raíz. Entonces yo dije, pero esto es una raíz, la arrancaron de raíz. Entonces, como me la trajeron, lo que hice fue ponerla en agua. Ahorita tiene muchas raíces y se ve lo blanco así de la raíz porque está en agua, no la tengo en tierra. Está en agua todavía la plantica porque está chiquitica, es un piecito. Entonces, eh, ellas han visto cómo esas raíces han crecido en el transcurso de que una semana más o menos, sí, como una semana, y han crecido bastante las raíces, ¿sí? Que ya me trajeron otro pedacito de raíz, entonces también volví y lo puse en agua y también ahí están creciendo. Bueno, ya Emma les va a mostrar. Profe, ahora sí tendré que dejarlos, profe. Vale, Alex, no hay problema. Ah, gracias. De todos modos, yo miro ahí la grabación y bueno, me adelanto, profe. Listo, Alex, dale. Ok, Gracias, Dios los listo. bendiga. Hasta luego. Chao, Igualmente, papá. Alex. Vale, un abrazo. Tan bonita. no me deja ver bien Dime. lo blanquito que dices. Déjalo ver Ah. bien. Chao. Ay, sí, le están saliendo más maticas. Es este. Ah, sí. Ay, sí. Ay, sí, chico. Ay, estoy chorreando agua esto. Chao, profe. Chao, Alex, Dios te bendiga. Chao. Chao, Diana. Chao. Gracias. Chao. Entonces, sí, digamos que es eso, generar como ese proceso vivencial dentro del aula. Em, Se me fue la palabra. Ah, bueno, entonces, Pestalozzi también desarrolló el concepto de apercepción que explica cómo los estudiantes integran la información nueva vinculada con los conocimientos o experiencias previas que ya poseen, ¿sí? Entonces, no podemos, aquí digamos que Pestalozzi nos lleva a una reflexión muy interesante y es, no podemos pensar que las niñas, o bueno, vamos a hablar de los estudiantes en general, independientemente de su edad, que los estudiantes son como vasijas vacías. ¿M? Como recipientes vacíos en los que yo soy como docente, soy yo quien le introduzco la información. No, ya Pestalozzi nos invita a decir, venga, tengan en cuenta esos conocimientos previos y vincúlenlos con la información que ustedes quieren brindar, ¿cierto? Según los temas, para que vinculen lo nuevo con lo que ya han vivido, ¿sí?
em, que no sea como un proceso básico y no sé, como instrumentalizado, en el que, si yo llego a la clase, al salón, empiezo a copiar, bueno, obviamente saludo, ¿no? Vamos a hablar de tal tema, listo, empiezo a copiar, no sé qué, escriban, doy tanto tiempo, ahora actividad, listo, hagan la actividad y ahora la tarea y ya. Es algo muy, un, dos, tres, ya, terminó todo. Porque se vuelve rutinario, se vuelve repetitivo y se vuelve aburrido para los estudiantes, ¿sí? Obviamente no podemos hacerlo con todas las asignaturas o todo el tiempo de, ay, sí, vamos a innovar, porque también es desgastante para uno como docente, pero brindar sí también esas posibilidades en que tanto ellos como nosotros nos salgamos de esa rutina, de esa cotidianidad y brindemos unos espacios diferentes en donde todos disfrutemos, pero también aprendamos y reconozcamos esos conocimientos previos. ¿M? Para el objetivo supremo, digamos como de lo que menciona Pestalozzi, no era simplemente transmitir lo que les decía ahorita, no era solamente transmitir esos conocimientos específicos, sino forjar también el carácter y la virtud de cada estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Yo reconozco, ¿cierto? Sus conocimientos previos, listo, pero esos conocimientos previos los trae alguien en específico. ¿Y qué pasa con eso? Que eso que ya aprendió forjó también el inicio de su carácter. ¿M? Y lo hizo una persona en específico. Sí, no sé, tenemos niños en el aula en el que el niño es muy protector. Entonces quiere cuidar a los más pequeños o ve a alguien llorando y se preocupa. ¿Sí? Esa clase de situaciones está forjando el carácter de un niño que sea empático, que se vincule no solamente dentro de las acciones, sino también de las emociones que tiene esa persona, ¿sí? Que se preocupen, decir, ¿estás bien? ¿Quieres algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Con el simple hecho de ponerle la mano en la espalda ya está acompañando una situación, ¿m? Una emoción de alguien más. Eso está forjando el carácter de esa persona y también nos está permitiendo reconocer esas virtudes que tienen las niñas y los niños, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, venga, en cuanto al tema ya como tal de lo que hablábamos en cuanto al desarrollo infantil, y era como reconocer que esa parte socioemocional, ¿sí? Les estaba permitiendo vincularse con su entorno. ¿No? Entonces, transmitimos sí conocimientos específicos, pero también aportamos en forjar el carácter y reconocer las virtudes de las niñas y los niños. Eh, Acá me equivoqué, no es Herbert, es Heinrich. Sostenía que la labor del educador debía apoyarse en el conocimiento científico del funcionamiento de la mente humana y los procesos de aprendizaje, abriendo el camino para la educación como materia de estudio. ¿No? Em, Aquí, digamos que hay una frase particular y es que Pestalozzi mencionaba en la enseñanza que la enseñanza debe transformar a la niña o al niño en adulto moralmente autónomo y bien adaptado a la sociedad. Entonces aquí hablábamos, cuando hablamos de la historia de la educación, hablábamos también sobre el tema de que se formaban adultos pequeños. ¿M? Entonces se tiene que relacionar bien en su entorno, tiene que aprender lo que se debe aprender para cuando son adultos. Permítame un segundito. Listo, qué pena. Y listo. Ahora, en cuanto a Johann Friedrich, pionero de la educación sistematizada, también argumentó que el docente debe captar la atención del alumno. Entonces aquí vamos como en esa parte de em,
de que la clase no debe ser aburrida, sino que nosotros como docentes necesitamos buscar las diferentes herramientas en la que no solamente sea llamar su atención o captar su atención, sino también invitarlos a asombrarse por esas cosas diferentes. ¿M? Lastimosamente ahorita con el tema de la tecnología y demás, ya es difícil que las niñas y los niños se asombren con las cosas, pero hay que pues, buscar diferentes herramientas que nos aporten a eso. Porque cuando las niñas y los niños se asombran por algo nuevo, ese ese asombro les ayuda a que el recuerdo, su memoria y ese aprendizaje significativo, ¿sí? Quede guardado allí. Mm. Ahora, es, digamos que a veces es fácil, ¿cierto? Decir, bueno, ya, capté su atención, aquí estoy. Ahora, ¿cómo mantengo la atención? ¿Sí? Entonces hay que fomentar ese interés múltiple y duradero. em, Si nosotros en algún momento vemos que se nos están aburriendo las niñas y los niños dentro del aula de clase, ahí es donde nosotros nos debemos dar cuenta que necesitamos cambiar nuestra metodología o nuestras acciones a realizar. ¿M? Que de pronto ya después, no sé, fueron 2 clases seguidas, están escriba, 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 pues venga, hagamos una pausa activa, un juego rápido, una estirémonos, un cambio de puestos, un algo, alguna situación disruptiva para que su cerebro nuevamente reaccione ante lo que está suscitando y no sea como, ah, sí, tenemos que escribir, ay, sí, ya terminó, ay, sí, ¿sí? Eh, Fue uno de los pioneros, como les mencioné ahorita, en cuanto a la educación sistematizada. Su modelo concibe la enseñanza como un proceso estructurado para la formación del carácter moral, basándose en la instrucción, el gobierno y la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que él hablaba sobre ese carácter moral, ¿no? Entonces, el respeto, la honestidad, las diferentes acciones éticas, ¿no? También se basaba como en en las acciones de las instrucciones. Usted hace esto, ¿sí? Yo le digo, doy paso 1, paso 2, paso 3. Esas son las instrucciones a realizar. Pare de contar. ¿M? Entonces, allí también hablaba todo el tema de la disciplina. Entonces, se tiene que hacer como el docente lo menciona, donde no era solamente un tema de límites, sino era un tema más como más subordinado, más tiene que hacerme caso porque lo estoy diciendo yo, porque yo soy el adulto. ¿M? También propuso que la inteligencia y la moral son inseparables. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser em, acciones que no se pueden separar la inteligencia y la moral, es porque como que una persona que está aprendiendo también debe ser moralmente estructurado según lo que indica la sociedad. Entonces, no debe robar, debe ser honesto, debe ser ético en lo que hace. ¿No? Entonces, su objetivo central no era solo transmitir el conocimiento, sino transformar ese carácter moral y la voluntad del estudiante. Porque, pues, recordemos que igual, como hoy en día existen diferentes estratos socioeconómicos, ¿cierto? Hay diferentes situaciones de vulnerabilidad, alta, media, baja, en la que, pues, como docentes también estamos como en la responsabilidad de acompañar esos procesos. Ahora bien, hoy en día sabemos que el tema moral, eso debe ir directamente a la casa. En la institución se acompaña un proceso, ¿sí? O sea, yo no le voy a enseñar como docente a una niña o un niño a robar, ¿sí? O a decir mentiras, pero porque obviamente no es ético de parte de nosotros como docentes, pero esa acción netamente moral va inicia 100% es en casa. ¿No? Por eso nosotros como docentes no debemos pensar que somos los papás de absolutamente nadie. Simplemente somos los docentes. Ahora, espera que bueno, espere, espere. Listo. Yo ya hablé mucho. Ahora sí, el turno es de ustedes. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, chicas? No, profe, pues recuerdo que cuando hablamos ¿cómo se llama el primero? Que es Barbudito.
Juan Amos Comenio. Eso, de Juan Amos Comillo. A mí me llamaba la atención él, pero entonces ya este no me gustaba tanto, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Porque Creo que era muy Alex tradicional, también, muy tradicional. pues ya la tradicionalidad no se ve, o sea, no se ve, pero ya por decisión del docente, porque no porque sea una ley o porque toque o porque no, porque ya creo que cada docente decide su manera de enseñar, su manera Ujú, exacto. de Y que también trabajar. hay, Pero entonces, exacto, y dime, que también hay colegios que especifican, bueno, nosotros somos del modelo, no sé, Montessori, ¿sí? Entonces, eso bueno, sí. ahí es donde uno Más, dice, bueno, este más que todo colegio son sí. como jardines, Ajá, jardines que usan, los jardines son los que más usan ese tipo de modelo, pues porque los bueno, colegios van un poquito más ¿cómo se dice eso? Como a dictar y hacer actividades y eso, mientras que los jardines se ve más como que vayan a jugar o que vayan a aprender mediante el juego, la exploración y eso. digamos que eso se ve según el nivel socioeconómico, porque hay muchos colegios, por ejemplo, en el norte, que manejan, por ejemplo, metodología Montessori, ¿sí? No solamente, y no solo son jardines, también son colegios Entonces, ya con bachillerato y todo, pero manejan diferentes procesos de investigación, de, no sé, aulas especializadas, ¿sí? Y siendo estudiantes de bachillerato. Entonces, todo depende también de proyección social y nivel socioeconómico. ok, sí, profe, pero sí, a mí antes me gustaba convenio porque digamos que yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio con mi hermana, era muy dicten, copien y actividad, tareas y ya. Ujú. La hora de juego pues es el descanso o la hora lúdica, que era los viernes. Pero de resto todo era Copie y copie, haga copie actividad. del tablero o haga actividades o traiga tareas, traiga maquetas, traiga eso. Ujú. Sí, listo. Gracias, Karen, por tu aporte. Dayana o Camila, ¿que desean aportar algo más? Profe, no, no, señora. Listo, vale. ¿No se escucha? Dime. ¿Se escucha? Sí, sí, yo te escucho Ay, bien. Como con gripa, pero gracias, te profe. escucho bien. Sí, estos días estuve con gripa. Uy, Listo. Listo, entonces vamos a hacer así como rápidamente unas conclusiones sobre el modelo tradicional. Entonces, como ya habíamos hablado más o menos así también un pincelazo de lo que era el modelo tradicional, por eso no ahondo tanto como con esa estructura. Entonces, conclusión del modelo tradicional, entonces surgió en el siglo, vea, 17 y 18, es que 18 y 19, con el nacimiento de la escuela pública. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Autoridad absoluta y transmisor del conocimiento, el rol del estudiante, receptor pasivo y memorizador, metodología, memorización, repetición y clases magistrales, el enfoque, acumulación de información y disciplina. Entonces, todo era el rol del docente, la única autoridad y el estudiante solamente era quien recibía los conocimientos, mas no se le daba la posibilidad de expresarlos. El rol del estudiante, pues, receptor pasivo y memorizador. em, la metodología únicamente era memorizar, repetir y las clases que eran así como muy estrictas, ¿no? Muy disciplinarias. Y ya como tal el enfoque, entonces esa acumulación de la información basado en la disciplina. Listo. Teniendo en cuenta esto y que no hay dudas al respecto, vamos a hacer una evaluación. Copiar. Sh, ahora sí mejor. Así que no sé dejar eso. Les voy a compartir aquí en el chat la evaluación. ¿Listo? Entonces les doy
mm, 15 minutos para que la presentemos. Sí, a las 7:30 en punto. ¿Listo, chicas? Ok, profe.
Chicas, qué pena la interrupción. Recuerden que me envían captura de pantalla por interno, ¿listo? Profe, yo hasta ahora lo pude hacer porque no me quería cargar. Vale, listo. Hasta Está ahora lo bien. estoy haciendo. Listo, vale.
Listo, chicas, ¿cómo vamos? Camila y Karen. Profe, la sigo haciendo porque me sacó, es que casi no me carga. Vale, listo. Vamos a darte 5 minuticos más. Acabé, profe. Se acaba. Estaba precisamente abriendo tu imagen. Muy bien. Listo, chicas. Algunos casi no se entendían, profe, los escritos. Los escritos están como Muy confusos. pequeños. No, es que estaban muy pequeños, entonces como uno no Mm, los puede agrandar para mirar. sí. Ah, Entonces, por lo largos. Ok, lo va a tener en cuenta. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir ahora, adelantar un poquito de qué se va a tratar el entregable de esta semana. Entonces, el entregable de esta semana es pues realizar una comparación de los modelos pedagógicos, el tradicional, el conductista y el cognitivista, ¿cierto? Entonces hoy vimos el tradicional. Ya mañana vamos a ver conductista y cognitivista. Conductista, perdón, y cognitivista. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este entregable? Es que ustedes analicen las diferentes características, los fundamentos y aplicaciones de los modelos pedagógicos que ya mencionamos, identificando asimismo sus aportes al proceso de enseñanza y aprendizaje.
cuál va a ser la actividad como tal y es después de revisar el material de estudio que les voy a compartir y obviamente a raíz de las diferentes, de las clases, es decir, la de hoy y la de mañana, em, ustedes van a elaborar una infografía, un- una infografía, no, perdón, me arrepentí de esta. La infografía se las pedí la vez pasada. Van a realizar un cuadro comparativo. Pueden hacerlo en Word o pueden hacerlo en PowerPoint, como ustedes prefieran, donde ustedes van a comparar esos tres modelos pedagógicos. Entonces, primero van a investigar y revisar eh, los contenidos digitales. Van a elaborar un cuadro comparativo en el cual van a incluir entonces estos aspectos por cada modelo. Entonces, autores representativos, el concepto principal, rol del docente, rol del estudiante, estrategias de enseñanza, forma de evaluación, ventajas y limitaciones. Para finalizar, van a hacer una reflexión personal de mínimo 150 palabras respondiendo esta pregunta. ¿Cuál de los tres modelos considera más pertinente para favorecer el aprendizaje integral en la primera infancia y por qué? ¿Listo? En cuanto al entregable, ¿tenemos alguna duda? Se puede elegir cualquiera de las dos, ya sea cuadro comparativo o presentación digital, ¿sí, profe? Sí, exacto. Sí, digamos que Esperamos. pues el ideal es que sea un cuadro comparativo como para que al momento de visualizar pues se pueda identificar la comparación de los tres modelos, ¿sí? Pero lo pueden hacer tanto en PowerPoint como en Word o en Canva. Si ustedes prefieren Canva, pues también en Canva, Ah, listo. como mejor les parezca. ¿Listo? Sí, 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 ¿Al- sí. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señora. ¿No? Listo. Bueno, entonces, si quieren tomarle captura de pantalla, pueden hacerlo. Y vamos a Ay, sí, pasar. profe, yo. Listo, dale. Hazme un favor, Karen, como le tomas captura de pantalla, compártelo en el grupo en el que solamente están conmigo, no en el de técnico, sino en el otro. ¿Listo? Sí, señora, ya lo comparto. Y me dices cuando le tomes la captura. Porque vamos a Ya, pasar ya al... le tomé. Ya, listo, perfecto. Vamos a pasar a un tema muy denso. Mentira, no, no es denso, solamente que sí es muy importante porque... Regálame un segundito, encuentro. Uy, porque hay dos documentos. El viernes lo cargaste, Diana. ¿Volviste a cargar el documento? Ah, ok, ok. Tren del cuerpo. No entiendo. Superarte a ti mismo. No entiendo. Bueno, Eso es lo del que, la actividad de octubre. pero ¿por qué hiciste un nuevo documento? ¿O un documento diferente? Hice dos, subí dos. Yo pensé que había subido uno. No, mira, acá en este está para editar. Ahí mismo Ah, ustedes pueden ingresar a editar. Y acá estaba, oh, se corrió. El de la parte que hicieron Michelle y Karen, ¿cierto? Y acá abajo estaba la parte que ustedes iban a hacer. Entonces acá, cuando yo entro acá en espacio para resignificar, está únicamente diseño de escenario para el inicio de la experiencia, imágenes cepillándose los dientes, imágenes de cepillándose los dientes y sonrisas brillantes, pelotas. Entonces, digamos que acá tú hiciste como la parte de la planeación entre Alex y tú, pero la copias en un documento diferente. Deben pasarlo al original. ¿Listo? sí, señora. Porque si es, digamos que aunque son espacios diferentes, debe quedar en una misma planeación. Ojo, y quiero ser muy directa con esta situación. En cualquier momento, como yo voy a estar acompañando el proceso,
En cualquier momento yo les puedo decir a ustedes, no sé, no sé, antes de que finalice, a mitad de la jornada, les puedo decir, listo, Karen se va a acompañar a Diana y Alex pasa a alimentación, ¿sí? Y ustedes deben saber qué se debe vivenciar en de los cada dos uno de los temas. escenarios. Exacto. Ajá. Deben saber de los dos espacios, de cómo se va a desarrollar todo. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo, porque no podemos decir, es que como esta es mi experiencia, entonces únicamente yo me aprendo mi parte y paré de contar. No, debe ir más allá. ¿Listo? Lo mismo Camila. Entonces yo le puedo decir a Camila, Camila, vas a entrar a reemplazar a Karen y Karen va a salir a reemplazar a Camila en lo que se esté realizando. ¿Listo? En este orden de ideas, bueno, digamos que ya no he leído esta parte que compartió aquí Dayana, pero todo está en negrilla. Y aquí escribe el nombre del espacio. Ah, bueno, esto toca borrarlo. Aquí especificaron las edades. Así, de 6 a 12 años. Es que como todo está en negrilla y me pierde las palabras. De 3 a 5 años. Ok. Los dientes felices. ¿Todo va a ser en relación a los dientes? No entiendo. ¿No era de actividad física? Me perdí. Profe, es de que a ellos les correspondía cuidado del cuerpo como tal, Ajá. cuerpo hace referencia a todo el cuerpo y Ok. actividad física hace referencia a zumba. Ah, ok. O sea, van a A ellos tener les dentro del mismo correspondía eso. espacio, van a hacer una reflexión sobre, bueno, van a hacer una actividad, obviamente, en relación al tema del cuidado del cuerpo en general y van a hacer también un Ajá. proceso de zumba. Sí, a ellos el día que yo les expliqué pues que les correspondía a cada uno, les tocaba eso. Cuidado del cuerpo y en actividad física, referente a actividad física, zumba. Clase de zumba Ah, o espacio de zumba o que ya es como para relajar a los chicos y ujú. Ok, ok. Listo. sí. El día que creen que debemos cepillar nuestros dientes. Es que veo que hay harto de los dientes, o sea, el cuerpo va más allá de los dientes. Entonces, por eso, bueno, yo ahorita lo leo em, y les dejo los comentarios. ¿Listo? Ah, bueno, pero sí necesitaría, Diana, que lo pasaras. Esperen. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer este documento, Diana. Hago los comentarios, ¿sí? Y las correcciones entonces las pasan al original, ¿vale? Sí, sí, señora. Listo. Listo, entonces. Ah, bueno, aquí, Camila, ¿cómo vas con esta planeación? Camila. Profe, no sé si puedo decir algo como para recordar. Dime. Eh, el día que le di pues las instrucciones a cada uno, Ajá. y pues ahorita preciso se salió, quería que escuchara, a ella le correspondía el tema de todo el tema escritural de la ambientación y adicional a eso le correspondía ayudar con la ambientación de los dos equipos, o sea, Espérame. uno de Karen, espérame, vuelve a iniciar que ya Camila ingresó. Señora. Ali. Bueno, quería recordar que a ella le toca todo el tema de la parte escritural de la ambientación y adicional a eso, bueno, no le toca, le corresponde y también le corresponde ayudar en los dos equipos en cuanto a la ambientación, es decir, apoyar a mi equipo en el tema de ambientación y al otro equipo también. Correcto. En el Sigamos que tema en de cuanto. ambientación material y todo. Ujú. Sí, es muy importante tener en cuenta que em, por ejemplo, el tema de la alimentación. Entonces, digamos que Dayana y Camila, ¿cierto? Ya tienen la planeación allí ya estructurada, todo el tema. Camila entra a apoyar a Karen y
¿cómo es? El tema de la alimentación a Karen y a Michelle. Entonces Camila entra a apoyar a Karen y a Michelle en cuanto al tema de la ambientación, ¿cierto? Aquí ellas, por ejemplo, usar acá un ejemplo. Antes de dar inicio a la experiencia pedagógica, mi plato saludable. No, espérame, por aquí está, por acá está, acá. Para el inicio de la experiencia se realiza una ambientación del stand de alimentación y hábitos saludables con el propósito de que las niñas y los niños reconozcan la importancia de cuidar su cuerpo a través de una buena alimentación. El espacio estará decorado con imágenes coloridas de frutas. Entonces, mira, acá por ejemplo nos está diciendo, ¿cierto? Que va a tener el espacio. Voy a resaltarlo con verde. Verde no tan oscuro. Entonces, ese espacio estará decorado con imágenes coloridas de frutas y verduras. Entonces, ¿qué tiene que hacer Camila? Decir, bueno, como ya aquí ellas ya plantearon la idea del espacio, aquí bajamos, y bueno, acá también hablaron de un stand, ¿no? El stand de la alimentación y hábitos saludables. Entonces, ya como ellas acá especificaron estas particularidades, pasamos aquí a los anexos. Imágenes anexas de ambientación. Entonces, Camila, ¿qué hace? Va a ir a internet y busca un stand de alimentación que obviamente sea significativo, que tenga, que sea acorde a lo que ellas quieren vivenciar dentro de la experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, Camila debe leer la planeación, ¿sí? Que ya ellas escribieron y asimismo buscar las imágenes y decir, bueno, entonces en el espacio del stand de alimentación se propone esta imagen, ¿cierto? Que es, esa imagen es en alusión a cómo se va a ambientar ese espacio en cuanto al stand. Que van a ver imágenes, no sé, entonces aquí entonces Camila dice, bueno, las imágenes van a ser de, ejemplo, 10 por 10, 15 por 15 según el tamaño. Ojo porque en esto, Camila, debes tener mucha comunicación con ambos grupos, porque es fundamental el espacio de la ambientación, ¿sí? Entonces, al ser fundamental y que en este, digamos, como es una acción tan sencilla, por eso está solita, porque no, pues porque obviamente es simplemente leer las planeaciones de cada uno y ya ingresar directamente a buscar las imágenes. Entonces, sí o sí hay que hacerlo netamente, pues en el documento para que quede toda la información allí depositada. ¿Listo? ¿Qué vas a hacer tú también, Camila? Como pues la parte de los anexos es sencillo. ¿M? Es más buscar las imágenes y demás. Tú vas a hacer este espacio de conectar. ¿Listo? Te voy a dejar a ti encargada de este espacio, porque igual necesitas el tema de planear. Este espacio que es espacio para conectar, ya ustedes les mencionaba como, bueno, las niñas y los niños vamos a tener un ingreso diferente de las niñas y los niños. No va a ser como así. Ingrese, siéntese y espera que la profe inicie, sino que desde que ellos ingresan a la fundación, en este caso al colegio, van a tener un ingreso diferente, súper particular, ¿sí? Ustedes ya miran cómo lo hacen, con los saludos y con músicas y con un baile y con, no sé, una ruleta de saludos. Bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes y obviamente también debe estar muy ligado a las acciones que se van a realizar, ¿m? En cuanto a alimentación y en cuanto a el cuidado del cuerpo. ¿M? Entonces, aquí, Camila, tú te vas a encargar específicamente de este primer espacio, ¿vale? Esto, ojo, porque Camila, en tu caso, digamos que ya, ahí sí, los otros grupos ya tienen formada su planeación. Aún así, pues Dayana y Alex se demoraron un poco más en presentar lo que les correspondía. Pero en tu caso, Camila, tienes, hoy estamos hasta dentro de 8 días, entonces en este caso, junio 16 para hacer estas dos partes. ¿Listo? Estas dos acciones. Entonces, el espacio para conectar corresponde a Camila y se me perdió. Imágenes anexas de ambientación. ¿Listo? Especificando tamaños y demás. Listo. Hasta acá. ¿Alguna duda? Profe, en imágenes anexas también va el tema de la planeación de Dayana y Alex, ¿sí? ¿O no? Sí, juntos. Sí, Ok, claro. de los Por dos. e- Ok, sí. Todos deben tener. Por ejemplo, acá, Dayana menciona imágenes de niñas y niños cepillándose los dientes paso a paso. Antes de Camila dice, bueno, entonces vamos a usar estas diferentes imágenes de estos tamaños.
¿Qué sí les recomiendo, chicos? Tengan en cuenta al momento de planear el proceso, pues, o sea, la situación económica. ¿Por qué? Porque la fundación o la profe Laura no les va a decir, ah, necesitan imprimir, venga, entonces impriman acá, porque no va a pasar. Como yo se los dije desde un inicio, esta planeación es 100% de ustedes, ¿sí? La parte de materiales les va a corresponder a ustedes, la parte de la ambientación les va a corresponder a ustedes. Entonces, busquen que sean cosas súper sencillas, que más que todo usen material reciclable, que ustedes digan, puedo usar la caja que, no sé, el vecino sacó el del vecino de la tienda sacó, puedo coger esa caja y la puedo organizar para hacer algo diferente. Que sea de pronto, no sé, si van a usar botellas, pueden usar botellas, ¿sí? O sea, como que intenten que lo que ustedes planean, piensan y demás va enfocado también al cuidado del medio ambiente, en el sentido de que no le pongan a imprimir un montón de hojas con un montón de imágenes y tinta, sino que obviamente pues sea algo mucho más práctico para ustedes a la hora pensando en la parte económica. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ahí para que lo Gracias. tengan en cuenta. Pero sí, lo que tú preguntas, Karen, sí, Camila debe validar tanto la parte de alimentación como del cuidado del cuerpo. ¿Listo? Del autocuidado. Ah, listo, sí, profe, sí, para tenerlo en cuenta. Ujú. Sino que acá creo que aquí no puse doliente. Ah, no, acá no he puesto doliente. Doliente, digo yo. Listo. En cuanto a el tema de anexos, no me han puesto los anexos, ojo con eso, porque acá debe ir la Profe, referencia bibliográfica. a mí me tocaba, a mí me tocaba lo de la intencionalidad. Sí, No la he puesto, la verdad, sé que no se escucha, profe, pero la verdad es que he tenido muchos problemas con el computador. Entonces, y por el celular a veces es difícil, pero ya, mejor dicho, de esta semana se lo caso. Así me vale, toca pedir. listo. Listo, vale, cualquier cosa igual me avisas. Listo, profe. Dame un segundito. Listo, entonces, ¿alguna pregunta frente a esto? No, no, señora, por mi parte no, pues creo que ya todo debería estar claro porque llevamos varias clases Ya, hablando y ujú, buscando lo ya, mismo. exactamente, ya vamos a completar un mes prácticamente, porque ya terminamos, sí, ya un mes, claro, ya un mes, iniciamos hoy una asignatura. Listo, entonces, em, recuerden lo que está tachado, el por qué, bueno, esto te lo dejo, Camila, como para que tengas la idea, ¿listo? Recuerden el tema de los comentarios, eh, si hay que hacer algún tipo de corrección, porque, porque si ya, la idea ya era que para junio ya no tuviéramos que estar hablando, sino ya en junio tener la experiencia full. Recuerden que esto es evaluativo. Ustedes se van demorando con los entregables, eso les va bajando puntajes. O sea, en cuanto a la nota individual, les va bajando nota. El tema de entregar tarde. Bueno. Em, ¿qué más les iba a mencionar yo? Me pido. Camila, me escribiste algo por WhatsApp, pero ¿cuál entregable? ¿Y se les puse ahorita para el cuadro comparativo? No me habla. Ah, yo no me habla. No sé si no le funciona el micrófono. Sí, profe, el de ahorita. Ah, ok, listo. Sí, ya vi el chat. Ah, listo. Sí, es entregable, sí, lo puedes hacer a mano y cargamos las imágenes. ¿Listo? Pues
Yo me imagino que si andas un poquito perdida por lo mismo que, 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 que no has estado, no has ingresado a clases, los entregables y demás. Que nosotros tenemos un compromiso, Camila, y, y no se ha cumplido al 100%. Profe, Entonces, también quería decir que dime, la de profe silencio. Laura la vez pasada, sí, profe, es que preciso mi mamá me habló. eh, quería decir también que la profe Laura, pues la vez pasada también dijo que porfa, si no se van a presentar a prácticas, porfa avisar. Ujú, sí, también. Sí, porque si Porque es imagínense, importante. el proceso de práctica es el 50% de su proceso académico y en la parte teórica es el otro 50%. Si a mí no me presentan entregables, no asisten a clases, no ven las grabaciones, pues difícilmente van a tener ese 50% completo y que ustedes saben que yo voy sacando notas, no he podido cumplirles al 100% con el tema de visualizar todas las asignaturas, pero, perdón, de ver todos los entregables aún, pero ya el transcurso de esta semana sí o sí, así me toque trasnochar, pero sí les tendré las notas al día. ¿Listo?